La primera luz de la mañana empezaba a brillar en las calles de Bogotá. El presidente Gustavo Petro entró al edificio de Vive Bogotá Noticias. Se arregló la corbata mientras caminaba por el pasillo. Sus escoltas lo acompañaban. Su rostro lucía tranquilo, aunque había un poco de tensión en el aire. Un hombre que trabajaba en el programa miró su reloj. Faltaban 20 minutos para salir al aire, y todo tenía que estar listo. La gente corría de un lado a otro. Revisaban los micrófonos y ajustaban las luces. Este era el programa matutino más visto de Colombia, y el presidente venía para una entrevista. Todos pensaban que sería una conversación seria y respetuosa. Juan Diego Alvira, el presentador del programa, estaba sentado en su escritorio. Revisaba sus papeles y notas. Ya había entrevistado a muchas personas importantes antes. Su jefe le dio una lista de preguntas para hacerle al presidente sobre los nuevos planes del gobierno. Pero Juan Diego también agregó algunas preguntas propias, escondidas entre los papeles. Una voz en los parlantes dijo: 5 minutos para salir al aire. El presidente Petro se sentó frente a Juan Diego. El equipo de sonido revisó los micrófonos una vez más. Los dos hombres se sonrieron y se saludaron como viejos conocidos que se respetan. Buenos días, señor presidente. Gracias por estar con nosotros hoy, dijo Juan Diego con una sonrisa amigable cuando las cámaras empezaron a grabar. Gracias por invitarme, Juan Diego, respondió Petro amablemente, recostándose en su silla, muy relajado. La entrevista comenzó con preguntas sobre el gran plan del gobierno para el país. Petro respondió con cifras e ideas, demostrando que conocía bien el trabajo de su equipo. Hablemos de sus ideas sobre el uso de la tierra, dijo Juan Diego. Algunas personas piensan que su plan se parece mucho a otros que no funcionaron en países vecinos. El rostro de Petro cambió apenas un poco. Apretó los labios y pensó con cuidado. Cada país tiene su propia historia y sus propios problemas, Juan Diego, dijo con calma. Nuestro plan de tierras está hecho para Colombia. No es una copia de nada. Algunos critican sin haber leído lo que estamos haciendo. Eso solo ayuda a quienes siempre han tenido toda la tierra a que la sigan manteniendo. Juan Diego sabía que era un buen momento para insistir. Ya había hecho muchas entrevistas así antes, y conocía cuándo presionar un poco más. Pero señor presidente, sus ideas suenan muy conocidas. Habla contra los ricos, da grandes discursos y promete cambios enormes. ¿No está usando las mismas ideas que ya vimos en otros lugares? El estudio se quedó muy callado. Los productores se miraban con nerviosismo. Interesante pregunta, dijo Petro, inclinándose un poco hacia adelante. Me pregunto si los medios en Colombia todavía saben mirar las cosas con profundidad. Es más fácil llamar algo populista cuando trata de ayudar a los pobres o cuestionar a los ricos. Juan Diego se mantuvo tranquilo, pero sabía que la conversación se ponía más seria. Señor presidente, dijo, usted ha hablado abiertamente de su pasado en el M-19. ¿No le preocupa que los jóvenes de hoy piensen que está bien usar la violencia por razones políticas? El rostro de Petro se volvió más serio. Sus dedos se tensaron sobre la mesa. Déjame preguntarte algo, Juan Diego, dijo con voz firme. ¿Alguna vez viviste en un barrio pobre, donde la vida es muy dura? Donde la gente siente que no tiene oportunidades. Eso fue lo que nos hizo sentir, en ese tiempo, que el sistema no nos quería. Juan Diego siguió preguntando. Quería mantenerse en el tema. No digo que su pasado no importa, señor presidente, dijo. Pero ahora usted es el líder. ¿No debe tener cuidado con lo que dice, especialmente por los jóvenes que podrían seguir su ejemplo? ¿Cuidado?, dijo Petro con una pequeña risa. Qué curioso que hablemos de tener cuidado en un país donde los noticieros siempre muestran la violencia del Estado como si fuera normal, y a los pobres que luchan como los malos. El ambiente en la sala se volvió más tenso. El encargado de cámaras pensó en cortar a una pausa, pero era muy pronto. Su gobierno discute con muchos grupos importantes, dijo Juan Diego. Como el Banco de la República y los grandes empresarios. ¿Eso no le dificulta gobernar? Petro respiró hondo. Tú lo llamas discutir, yo lo llamo ser honesto, dijo. Durante años, estos grupos tomaron decisiones en secreto. Nosotros solo estamos mostrando lo que realmente pasa. Juan Diego volvió a insistir. ¿Pero no cree que tanto enfrentamiento divide más al país? ¿No sería mejor buscar acuerdos? ¿Acuerdos con los mismos que se alejaron del país por años? Subió un poco la voz Petro.
Solo se puede trabajar juntos si todos aceptamos lo que es verdad. Y dejamos de fingir que todo está bien. Juan Diego miró sus papeles y cambió de tema. Veamos los resultados, señor presidente. A mitad de su mandato, la pobreza sigue alta. Los planes de paz están incompletos. Y hay menos inversión extranjera. ¿Qué piensa de eso? Interesante que elijas esos temas, dijo Petro, volviendo a mostrarse calmado. Si miramos el panorama completo, hemos hecho cambios reales. En el campo, hay menos pobreza. La paz avanza, aunque algunos quieren frenar. Y estamos usando el dinero para ayudar a la gente, no solo para hacer felices a los ricos. Juan Diego notó que Petro tomaba el control de la conversación, así que volvió a su punto principal. Pero incluso quienes apoyan sus ideas están preocupados, dijo. Usted discute mucho, critica a la prensa y no acepta bien las críticas. ¿No es eso lo que usted mismo criticaba cuando no era presidente? Eso tocó un punto sensible. Petro se puso muy serio. Los productores hacían señas para cortar, pero los dos no se dieron cuenta. Estaban completamente concentrados en su diálogo. Críticas a la prensa, repitió Petro, con voz más fuerte. Qué curioso que digas eso, justo en medio de esta entrevista, que se siente más como una trampa que como una conversación justa. La sala quedó en silencio. Petro y Juan Diego se miraron fijamente. Sabían que ese momento sería recordado. ¿Una trampa?, dijo Juan Diego, dejando sus notas sobre la mesa. Parecía sorprendido. Con todo respeto, señor presidente, mi trabajo es hacer preguntas difíciles. Eso no es una trampa. Petro se recostó en su silla. Miró a su alrededor y volvió a mirar a Juan Diego. Hay una gran diferencia entre hacer preguntas difíciles y empujar una historia que no es justa, dijo. Desde el inicio, tus preguntas están llenas de insinuaciones. Quieres que la gente me vea como un presidente loco, un exguerrillero, alguien que no respeta las reglas. El director volvió a hacer señas para cortar, pero los dos hombres no lo notaron. Estaban atrapados en su intercambio. No estoy de acuerdo, señor presidente, dijo Juan Diego. Hice las preguntas que mucha gente quiere que se respondan. Aquí no hay ningún plan escondido. Petro soltó una risa seca. ¿Te refieres a la gente que paga los anuncios de este programa? ¿O a los expertos que hablan de los pobres sin haberlos visitado jamás? Juan Diego apretó la mandíbula. Las cosas se salían de control. Estamos saliendo del tema, dijo. Hablemos de la economía. El peso colombiano ha perdido valor. Los precios están más altos de lo que usted prometió. Ahí está, interrumpió Petro, inclinándose hacia adelante. Cambiando de tema cuando las respuestas no te sirven. Pero si quieres hablar de dinero, hagámoslo en serio. El valor del peso cayó por problemas mundiales, no solo por Colombia. Y los precios ya están empezando a bajar. Pero claro, los medios olvidan decir eso. Juan Diego revisó sus notas con rapidez. Sabía que estaba perdiendo el control. Los expertos en economía no están de acuerdo con usted, señor presidente. Uno de sus exministros de Hacienda dijo que sus planes asustan a los inversionistas. Petro entrecerró los ojos. Ahora estaba claramente molesto. ¿Te refieres al mismo ministro que empeoró la vida de los pobres y ayudó a los bancos? Dijo Petro. Qué curioso que ahora lo traten como un sabio. El ambiente en el estudio era muy tenso. Algunos técnicos lo miraban con preocupación. El productor hacía grandes gestos, intentando forzar una pausa. No hablamos solo de una persona, dijo Alvira. Muchos economistas piensan lo mismo. ¿Economistas? Dijo Petro, alzando la voz por primera vez. Juan Diego, no existen economistas independientes en Colombia. Todos trabajan para alguien. Todos apoyan planes que solo benefician a los ricos. Alvira sintió que debía recuperar el control. Señor presidente, con todo respeto, hablar así solo divide más a la gente. No todos los que no están de acuerdo con usted son sus enemigos o quieren proteger a los ricos. Eso hizo que Petro reflexionara. Tomó aire antes de hablar de nuevo. Qué curioso que menciones la división, dijo lentamente, con tono de maestro. Los grandes noticieros siempre dicen que Colombia está dividida en dos. Pero el verdadero problema es que los pobres no tienen las mismas oportunidades que los ricos. Esa es la verdadera división, entre quienes tienen cosas básicas como agua potable y quienes no. El director finalmente mostró la señal de pausa a Alvira, quien asintió con una pequeña mueca.
Vamos a una breve pausa y ya regresamos, dijo el periodista, visiblemente incómodo. Claro, respondió Petro con una sonrisa forzada. Pero en la próxima parte, hablemos de planes reales, no de las historias falsas que los medios cuentan sobre mi gobierno. Las cámaras se apagaron. Inmediatamente, el estudio se llenó de movimiento. Personas corrieron hacia Petro y Alvira. El jefe del programa llamó a una reunión rápida. Señor presidente, le dijo un miembro de su equipo, tal vez deberíamos terminar la entrevista. Se está poniendo muy tensa. Voy a terminar, dijo Petro con firmeza. Esta es la conversación que Colombia necesita, dos ideas diferentes de país. Una que quiere grandes cambios y otra que quiere que todo siga igual. Por otro lado, Alvira hablaba con el director del programa. Esto se está yendo muy lejos, susurró el director. Tenemos que hacer preguntas más suaves. Alvira asintió, pero sus ojos se veían más decididos que antes. Tengo que seguir haciendo preguntas difíciles, pensó. Ese es mi trabajo. Mientras el equipo técnico ajustaba luces y micrófonos, Petro y Alvira se miraron desde sus lugares. Ambos sabían que ya no era una entrevista común. Era un momento clave, donde dos formas de ver el país estaban a punto de chocar. 30 segundos para volver al aire, gritó alguien. Todos volvieron a sus posiciones. Se notaba la tensión en los rostros. Lo que empezó como una simple entrevista de televisión se había convertido en algo mucho más importante. In 3, 2, 1. Las cámaras se encendieron de nuevo. Estamos de regreso con el presidente Gustavo Petro, dijo Alvira con voz calmada. Señor presidente, hablemos de sus problemas con la prensa. Usted dice a menudo que algunos medios mienten o solo ayudan a los poderosos. ¿No cree que decir esas cosas es malo para la libertad de expresión? Petro sonrió levemente, como si supiera que esa pregunta venía. Es interesante cómo funcionan los medios, Juan Diego, dijo con calma. Cuando un gran noticiero cuestiona al gobierno, lo llaman buen periodismo. Pero cuando el gobierno los cuestiona a ellos, dicen que estamos contra la libertad de expresión. ¿Eso es justo? Hay una gran diferencia, dijo Alvira. La prensa no tiene el poder que tiene el gobierno. Cuando el presidente habla mal de los periodistas, puede ponerlos en peligro, especialmente en un país como Colombia, donde ya ser periodista es riesgoso. Estoy de acuerdo, ser periodista en Colombia es difícil, asintió Petro. Pero preguntémonos, ¿quiénes son los que realmente están en peligro? No son los grandes presentadores de televisión. Son los reporteros de los pueblos. Son las personas que denuncian a las bandas de narcos y a los funcionarios corruptos. Alvira entendía hacia dónde iba eso y respondió. Eso todavía no responde mi pregunta. Que haya problemas más grandes no significa que usted deba atacar a la prensa. Petro se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. ¿Atacar a la prensa, Juan Diego? Seamos sinceros, mi gobierno ha sido más vigilado que cualquier otro en años. Cada cosa que hacemos es analizada al detalle. Pero no he cerrado ningún canal de noticias. No he censurado a nadie. Pero sus seguidores en redes sociales atacan frecuentemente a los periodistas que lo critican, dijo Alvira. El rostro de Petro se volvió aún más serio. Ah, ahora hablas de redes sociales, dijo. ¿Acusaste a los presidentes anteriores cuando sus fans decían cosas feas de mí cuando yo era solo un senador, o solo culpas a los presidentes de izquierda por lo que dicen sus seguidores? Hubo un silencio en la sala mientras los dos hombres se miraban fijamente. Es diferente, dijo finalmente Alvira. Usted ahora es el presidente. Usted habla por todo el país. Exactamente, asintió Petro. Soy el presidente de todos, incluso de los que siempre fueron ignorados por la televisión. Los pobres, los campesinos, los olvidados. Durante años, solo entrevistaron al mismo tipo de expertos, diciendo lo mismo, protegiendo el mismo sistema injusto. Alvira notó que las cosas se estaban poniendo tensas. Rápidamente miró sus notas y cambió de tema. Señor presidente, usted habla mucho de tener diálogos en democracia. Pero algunos dicen que su gobierno no sabe trabajar en equipo, ni siquiera con sus propios aliados. ¿Qué responde? Petro respiró profundo. Trabajar en equipo no significa mantener las mismas reglas injustas pero con palabras más suaves, dijo. Colombia necesita cambios profundos, y sí, eso incomoda a algunos. Pero hemos trabajado con empresarios, con campesinos, con pueblos indígenas, personas que nunca fueron escuchadas antes. Alvira vio una oportunidad para profundizar. Aún así,
Incluso sus aliados dicen que usted toma demasiadas decisiones solo. Que no los escucha lo suficiente. Petro se enderezó. Su mandíbula se tensó. ¿Decisiones solo?, dijo, con un tono algo molesto. Qué curioso cómo habla la prensa. Cuando un presidente de derecha actúa solo, lo llaman liderazgo fuerte. Pero cuando lo hago yo, lo llaman egoísmo. Alvira notó que ese comentario no le gustó al presidente, y siguió. Pero no es solo la prensa. Incluso congresistas de su bancada dicen sentirse excluidos cuando se toman decisiones importantes. Petro pareció reflexionar antes de responder. Juan Diego, hacer cambios grandes requiere valentía. Durante muchos años, las mismas familias ricas, los mismos grupos poderosos, manejaron Colombia. Si uno quiere cambiar eso, va a recibir resistencia, incluso de quienes dicen querer el cambio pero se asustan cuando realmente empieza. Alvira revisó sus notas otra vez. Hablemos del cambio. Su equipo prometió un cambio real. Pero ahora, muchas personas dicen estar decepcionadas. ¿Por qué cree que pasa eso? Petro lo miró directamente. Sonrió levemente, pero fue una sonrisa tensa. Ah, las encuestas, dijo. Por supuesto que lo ibas a mencionar. La mayoría de esas encuestas son hechas por empresas ligadas a los grupos ricos, los mismos que son dueños de los medios y que siempre hablan mal de mí. ¿Alguna vez has revisado cómo se hacen esas encuestas? ¿Dónde preguntan? ¿Qué preguntas hacen? Son empresas encuestadoras serias, respondió Alvira. ¿Serias para quién?, respondió Petro de inmediato. Para los mismos que han mandado durante años. El verdadero problema, Juan Diego, es que estás usando herramientas viejas para medir ideas nuevas. No puedes medir un cambio real con las mismas reglas que fueron hechas para que todo siguiera igual. En el estudio, el ambiente era cada vez más tenso. Bueno, preguntó Alvira, si usted no cree en esas encuestas, ¿cómo sabe que sus políticas están funcionando? Petro respiró hondo. Trataba de mantener la calma. Vamos directo al pueblo. Vemos las cifras de pobreza, no solo los gráficos de grandes empresas. Miramos si hay menos violencia en lugares que antes nadie miraba. Vemos si la gente vive mejor, no solo si les caigo bien o mal en una encuesta. Alvira decidió hacer una pregunta más personal. Señor presidente, usted habla a menudo de haber crecido en un pueblo y de su tiempo en el M-19. Algunos dicen que eso lo hace ver siempre al poder como enemigo. Que usted ve las críticas como ataques. ¿Qué dice ante eso? El rostro de Petro cambió. Parecía molesto y hasta herido. Eso es interesante, dijo, con un tono lento pero firme. Cuando un político rico toma decisiones basadas en su vida, nadie le cuestiona. Pero cuando alguien como yo, que creció pobre y vio la injusticia, llega a ser presidente, de repente todos quieren jugar a ser psicólogos para adivinar lo que pienso. Alvira mantuvo el rostro serio, aunque por dentro sabía que había tocado un punto sensible. No se trata de su origen, señor presidente, dijo. Se trata de cómo actúa la política. Muchos lo han notado desde hace tiempo. ¿Qué, muchos, Juan Diego? La voz de Petro se elevó. Los mismos columnistas que decían que protestar estaba mal cuando yo era senador, los mismos expertos que defienden a la policía, incluso cuando golpeaban a manifestantes. Alvira sintió que la entrevista se le estaba yendo de las manos. Nos estamos saliendo del tema, dijo, tratando de retomar el control. Hablemos de lo que usted quiere para Colombia en lo que queda de su mandato. No, Juan Diego, dijo Petro, inclinándose hacia adelante. No nos estamos saliendo del tema. Este es el verdadero problema, la manera en que los medios no entienden a un gobierno que no favorece a los ricos como antes. Alvira sintió que el presidente le había volteado la entrevista y que ahora él era el interrogado. Señor presidente, con respeto, estamos aquí para hablar de su gobierno, no de los medios. Pero no se pueden separar, respondió Petro, elevando un poco la voz. Acabas de preguntarme si siempre estoy en contra de los demás, eso demuestra el problema. Cuando denunció el poder injusto, me llamaron rabioso. Cuando hablo de los grandes medios que lo controlan todo, dicen que atacó la libertad. Cuando intentó ayudar a los pobres, dicen que dañó la economía. El estudio entero estaba en silencio. Incluso los camarógrafos miraban con atención. Señor presidente, dijo Alvira, tratando otra vez de calmar el tono, nadie dice que ayudar a los pobres está mal. Solo hablamos de cómo lo hace y qué resultados obtiene. ¿De verdad? Petro soltó una pequeña risa amarga.
Porque cada vez que intento hacer algo justo, me atacan. Mi programa de tierras lo llaman robo. Energía limpia es locura. La paz es ayudar a criminales, punto. Alvira miró su reloj. La entrevista ya se había extendido demasiado y la tensión estaba al límite. Estamos casi sin tiempo, señor presidente. Tal vez podríamos cerrar con sus reflexiones sobre los grandes retos que enfrenta su gobierno. Es curioso que quieras terminar justo ahora, dijo Petro, sin sonreír. Justo cuando estamos hablando de lo más importante. Pero está bien, voy a usar este último momento para decir algo importante. Lo que pasó aquí muestra cómo actúan los medios con mi gobierno. Fingen ser imparciales, pero en realidad cuentan historias que hacen que el cambio social parezca algo peligroso. Las palabras golpearon el orgullo de Alvira como periodista. No estoy de acuerdo con eso, señor presidente, dijo luego de una pausa. Yo hice preguntas justas. Estas son inquietudes que muchas personas tienen. ¿Muchas personas? Petro negó con la cabeza. Seamos honestos, Juan Diego. Dijiste lo que siempre dicen los mismos columnistas, los mismos expertos y los mismos ricos. No hubo nada nuevo en tus preguntas. El director hizo señas nuevamente, esta vez más desesperado. La entrevista se salió de control. Presidente, debo insistir, tenemos que cerrar, dijo Alvira. Gracias por estar con nosotros en Noticias Vive Bogotá. ¿Quieres cerrar cuando las cosas se ponen incómodas?, dijo Petro, inclinándose más. Ese es el problema. Los medios no solo eligen de qué se habla, sino también cuándo y cómo se deja de hablar. Alvira sentía enojo, pero mantenía la calma. Señor presidente, es solo un tema de tiempo. No es por incomodidad, es por la pauta televisiva. ¿Pauta televisiva?, dijo Petro con una sonrisa fría. Interesante, ¿quién controla de qué se habla en Colombia? ¿Quién decide qué es importante y qué no? ¿Quién pone las reglas de lo que se puede o no se puede decir? Las preguntas quedaron flotando en el aire. El estudio entero estaba congelado. Alvira respiró hondo. Todos lo miraban. Su trabajo, su nombre, su orgullo, todo en ese momento. Presidente Petro, dijo con cuidado, vinimos a hablar de su gestión como presidente. Si usted sintió que fue muy personal, lo lamento. Volvamos a los temas que realmente le importan a la gente. Petro lo miró con una mezcla de duda y quizás hasta compasión. Es muy tarde, Juan Diego, dijo con calma. No se puede hacer preguntas cargadas durante media hora y luego pretender que ahora sí vamos a ser neutrales. Lo que faltó desde el principio fue la verdadera imparcialidad. Alvira empezaba a perder la paciencia. Ya no era solo como periodista, también como persona. Con respeto, señor presidente, parece que usted ve cada pregunta como un ataque personal. Así es muy difícil conversar. Los ojos de Petro volvieron a encenderse. No es cada pregunta, Juan Diego, es el tipo de preguntas que hiciste. Desde el principio trataste de hacerme ver como un hombre salvaje, un luchador loco, un líder que no respeta las reglas. Así es como tú lo ves, respondió Alvira, subiendo la voz. Yo nunca usé esas palabras. No hacía falta, dijo Petro, inclinándose hacia adelante. El significado estaba en tu tono, en tus palabras, en la historia que trataste de construir. He escuchado ese tipo de lenguaje toda mi vida. El director agitaba las manos con desesperación para cortar el programa, pero Alvira, herido en su orgullo, no se detuvo. Señor presidente, pensar que todos están en su contra, eso es lo que a la gente no le gusta de su forma de gobernar. Usted ve enemigos en todas partes. La palabra paranoico llenó el aire como una bomba. El rostro de Petro se volvió muy serio. Paranoico, repitió lentamente. Bonita palabra. Cuando se cuestiona a los ricos, se llama crítica justa. Pero cuando los pobres hablan, se llama ser paranoico. Alvira supo que había ido demasiado lejos, pero ya era tarde. No hablo de grandes ideas, señor presidente. Hablo de cómo usted siempre parece pensar que los medios lo quieren engañar. Petro soltó una risa seca y cortante. Juan Diego, he pasado por amenazas, mentiras y momentos difíciles. Puedo notar cuando alguien tiene una intención oculta. Esto no es una entrevista. El ambiente en el estudio se volvió muy incómodo. Algunos trabajadores se miraban nerviosamente mientras el jefe del programa seguía haciendo señas desesperadas para detener la transmisión en vivo. Creo que estamos llegando a un punto sin retorno, dijo Alvira, tratando de calmar las cosas. Tal vez deberíamos.
Exacto, dijo el presidente Petro. Colombia también está en un punto sin retorno. Se está acabando el tiempo en que los grandes canales de televisión controlaban lo que la gente pensaba. Ahora están creciendo nuevas voces y nuevas formas de hablar de política, y ustedes no las pueden controlar. El reportero intentó sonar más amable. Señor presidente, todos sabemos que es bueno tener distintas voces en los medios. La verdadera pregunta es cómo permitir que la gente se exprese libremente, sin que todo se vuelva una pelea. Petro negó con la cabeza. No parecía convencido. Qué curioso que ahora quieras cambiar la historia, dijo. Hiciste que esta entrevista sonara muy parcial, y ahora actúas como si te importara el diálogo abierto. Pero los que están viendo no son tontos, Juan Diego. Los colombianos saben lo que realmente pasó aquí. El rostro de Alvira se puso rojo. Petro acababa de decir que había sido injusto, y eso le dolía a Alvira porque él creía en hacer un trabajo honesto. La gente en Colombia puede decidir por sí misma, dijo Alvira, visiblemente afectado. Siempre he tratado de ser un periodista justo. Sí, dijo Petro, asintiendo. Tu trabajo pasado muestra quién eres, igual que nuestras acciones muestran quiénes somos, no solo nuestras palabras. Y lo que hiciste hoy demuestra lo que vengo diciendo sobre cierto tipo de periodismo en Colombia. Finalmente, el director del programa logró que Alvira viera la señal de terminar. Alvira hizo un pequeño gesto con la cabeza. Debemos cerrar ahora, señor presidente. Gracias por estar en Noticias Vive Bogotá. Petro hizo una pequeña sonrisa, pero sus ojos seguían serios. Claro. Cuando la conversación se vuelve difícil para el relato de siempre, siempre es hora de parar. Alvira escuchó la burla en la voz de Petro, pero se mantuvo tranquilo y cortés. Volveremos después de una pausa comercial, dijo, mirando a la cámara. Las luces rojas de las cámaras se apagaron. El programa en vivo había terminado. De inmediato, el estudio se llenó de ruido y movimiento. Todos hablaban al mismo tiempo y se movían rápidamente. Petro se quitó el micrófono con calma. No dijo nada, solo observó el caos a su alrededor con el rostro serio. Señor presidente, dijo uno de sus ayudantes, acercándose rápido. El carro ya está listo. Debemos irnos. Alvira permaneció sentada, mirando todo con una mezcla de enojo y confusión. Su jefe se acercó, visiblemente molesto. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó en voz baja. Se suponía que era una entrevista normal sobre lo que está haciendo el gobierno. Él lo llevó en esa dirección, dijo Alvira. Pero en el fondo, sabía que tanto él como el presidente habían contribuido a lo que pasó. Petro se levantó y caminó hacia el escritorio de Alvira. Se detuvo y lo miró directamente a los ojos. El estudio se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes qué, Juan Diego?, dijo Petro en voz calma pero seria. El verdadero problema no es que veamos a Colombia de forma diferente. El verdadero problema es que tú actúas como si no tuvieras opinión, como si fueras neutral. Pero si tienes una opinión, solo que finges que no. Alvira lo miró fijamente. Mi trabajo es hacer preguntas difíciles a quienes tienen el poder, sin importar quiénes sean, dijo. Petro asintió lentamente. Esa es una linda idea, dijo. Pero aquí va la verdadera pregunta. ¿Estás haciendo preguntas difíciles a los que tienen el poder por un corto tiempo, como yo, o a los que tienen dinero y control y han tenido el poder en Colombia desde siempre? Petro no esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió, seguido por sus escoltas. Se le veía firme y decidido, mientras el estudio seguía desordenado y tenso. El director del programa volvió a acercarse a Alvira. Tenemos que ver qué hacemos con la siguiente parte del programa, dijo con prisa. Esto fue un desastre total. Alvira no se movió. Seguía pensando en lo que acababa de pasar. Usaremos lo que tenemos, dijo finalmente. La gente en Colombia debe ver esta conversación tal como ocurrió. En la sala de control, los editores trabajaban a toda velocidad. Estaban seleccionando fragmentos del vídeo para subirlos a internet. Todos sabían que algo importante había ocurrido en la televisión, una gran discusión entre un presidente y un periodista. Pero era más que eso. Mostraba dos formas muy distintas de ver a Colombia. Mientras tanto, en el carro presidencial saliendo del estudio de televisión, Petro miraba por la ventana. Su ayudante, sentado delante, lo miraba con preocupación. Señor presidente, dijo, ¿de verdad fue buena idea discutir así con un canal de televisión tan grande? Petro no respondió de inmediato. Guardó silencio por unos segundos. Luego dijo,
Jugar a lo seguro fue lo que nos metió en este lío. Colombia es injusta, y la manera en que se habla en público está controlada por grupos poderosos. A veces hay que sacudir las cosas para construir algo mejor. El carro siguió avanzando por la ciudad. En el estudio, Alvira ya veía las primeras reacciones en redes sociales. Todo el país estaba hablando de lo que acababa de pasar, el momento en que se cayeron las máscaras y la gran tensión entre el gobierno y los medios explotó en vivo ante millones de personas. Lo que empezó como una simple entrevista matutina se convirtió en algo mucho más grande. Mostró la profunda división en Colombia, entre quienes quieren que todo siga igual y quienes piden grandes cambios desde abajo. Y en esa gran división, tanto Petro como Alvira quedaron expuestos, no solo como figuras públicas, sino como símbolos de dos quelambies muy distintas que ya no saben cómo escucharse. El reloj en la pared marcaba las 9:45 de la mañana. El día apenas comenzaba, pero algo muy importante había cambiado para siempre entre la prensa y el poder en Colombia.